Foro Nacional Independientes. En primer lugar, me gustaría presentarles a nuestro candidato aspirante independiente a la presidencia de la República. Voy a platicarles un poquito de él. Es el doctor Luis Ponce de León Armenta, rector y fundador del Instituto Internacional de Derecho y del Estado, autor del anteproyecto de creación de los tribunales agrarios publicados en el Libro de Derecho Procesal Agrario, secretario general de acuerdos, fundador de los tribunales agrarios y magistrado de los mismos, autor de 17 libros y uno también realizado en su homenaje denominado La Ciencia del Derecho, escrito por 23 doctores en Derecho, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro definitivo por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, consejero ciudadano suplente del Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral. También fue consejero maestro del Consejo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, consejero del Consejo Interno del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, investigador nacional de primer nivel del Sistema Nacional de Investigadores y presidente del Congreso Constituyente Ciudadano. Actualmente se desempeña como rector del Instituto Internacional de Derecho y del Estado, magistrado de los tribunales agrarios con licencia, investigador de tercer nivel en el Sistema Internacional de Investigación Científica y presidente nacional de Casas de la Democracia Asociación Civil. Por supuesto, también aspirante independiente a la presidencia de la República, para quien tiene un fuerte aplauso y les doy Antes que nada, muchas gracias, doctor Eduardo Pascual, por la generosa invitación a este foro nacional de aspirantes independientes. Es un placer estar con todos ustedes esta tarde. En la crisis generalizada que vive el país nos obliga a todas y todos los mexicanos a participar, porque no podemos seguir dejando los asuntos de todos en unos cuantos que han provocado la actual situación que vive el país. Razón por la cual acepté la invitación a participar como aspirante independiente, como aspirante a candidato independiente por la presidencia de la República. En estos momentos lo que requiere el país son soluciones. Por tal razón, hoy voy a reproducir una propuesta integral de soluciones ante los graves problemas del país. Y digo reproducir, porque ya están muchas de ellas incluidas en mis libros, artículos, foros, obviamente en el Congreso del 2010 en el marco del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia, así como en el Congreso Constituyente Ciudadano que se realizó del 5 de febrero de 2016 a 5 de febrero de 2017 en el marco del Centenario del Constituyente 16-17. Y empiezo con la cadena de problemas más importantes. ¿Cuáles son? La inseguridad, totalmente vinculada a la delincuencia, al narcotráfico, a la impunidad, a la corrupción y a la irresponsabilidad política. Irresponsabilidad que ha generado instituciones que no están funcionando, porque la obligación de las instituciones del Estado es proteger a los ciudadanos y sancionar a los delincuentes. Ninguno de los dos aspectos está sucediendo. Y también nos han llenado de leyes contrarias al sentir y pensar de la sociedad, un orden jurídico que está alejándose de la justicia y de la seguridad jurídica. ¿Cuáles son las soluciones concretas a estos problemas que están totalmente concatenados?
Primeramente es necesario una reestructuración general del sistema penal, tanto en la Procuración de Justicia, en la Administración de Justicia, como en los centros de reinserción social. En la Procuración de Justicia es urgente sustituir las fiscalías y las procuradurías que ya no funcionan por consejos de Procuración de Justicia integrados por los mejores juristas designados por insaculación calificada previa convocatoria pública, y donde estén representadas obviamente todas las áreas de Procuración de Justicia con facultades para resolver conflictos a través de la conciliación y de la mediación. Obviamente que estos consejos serán una barrera contra los delincuentes, que si antes es muy fácil acercarse a los procuradores o a los fiscales con un consejo que vaya alternándose en sus integrantes, va a ser más difícil y va a ser una barrera contra los delincuentes. Además, dentro de un consejo se inserta la seguridad, las estrategias nacionales de seguridad, en el que obviamente se da participación y proponemos que se dé plena participación a las asociaciones de vecinos, a las comunidades, para proponer servidores en el ámbito de la seguridad, es decir, policías. En el ámbito de la Administración de Justicia Penal es urgente un cambio. Yo soy partidario, desde luego, del sistema procesal acusatorio, pero lo copiaron mal y es necesario reordenarlo, cambiarlo y hacer muy accesible del justiciable a la justicia penal. En el ámbito de los centros de reinserción social urge total cambio para que se conviertan en centros de trabajo y de estudios. En el contexto en la misma orden de ideas, porque estos problemas están concatenados, son fenómenos concatenados, está el narcotráfico. ¿Qué tenemos que hacer contra el narcotráfico? Pues inmediatamente buscar solucionar, pero por sus causas, no por sus efectos, como actualmente se hace. Y al hablar de solucionar el problema del narcotráfico por sus causas, es necesario que deje de ser un gran negocio que corrompe todas las estructuras. Y para que sea un gran negocio, hay que establecer como problemas de salud el problema de la drogadicción y el narcotráfico, para que el Sistema Nacional de Salud sea quien participe en la rehabilitación y en la distribución de drogas cuando sea necesario para la rehabilitación. Es urgente hacer ese cambio también de estrategia en materia del narcotráfico. Obviamente que estos problemas se generan también porque llegan a la conducción política, a la represión política, personas de antemano que han participado en la corrupción. Por tanto, hay que cerrar la puerta y hay que evitar que quienes aspiran a un acto, a un cargo de elección popular, declaren su patrimonio y el origen de ese patrimonio. Hay otros aspectos que podemos incluir, pero es urgente, desde luego, un cambio de los tipos penales, para que todo el sistema penal gire en la reparación del daño, que gire en torno a afectar la bolsa de los delincuentes, que no pueden pagar. Es muy importante el trabajo dignifica y puede ser un factor fundamental para su reinserción social. El problema del hambre, del desempleo, de la pobreza y en síntesis el problema económico se puede resolver también, y como solución propongo fomentar primeramente el autoempleo. Segundo, considerar el trabajo como una terapia ocupacional y extender la seguridad social a toda la población. Tercero, y el más importante, crear empresas diferentes, crear las sociedades de desarrollo integral, humano y sustentable en todo el país, configuradas con capital de los ahorradores y con capital de los contribuyentes,
manejadas obviamente por el capital de los ahorradores. ¿Para qué efectos? Para el efecto de crear muchos empleos, para el efecto de democratizar la economía, dejar la economía de la especulación y arribar a la economía del esfuerzo. Y con las ganancias que se lograran con la participación de los contribuyentes, podíamos estar pagando la deuda pública. Hay muchos aspectos para detonar la economía. Es urgente la independencia económica y es urgente insertar todos los desarrollos, el desarrollo comercial, industrial, ecológico, rural, urbano, fiscal, a efecto, obviamente, de lograr detonar la economía, la independencia energética de México y la independencia económica de México. El problema político electoral es gravísimo porque está en crisis. Lo señalamos con puntualidad. Es urgente transformar el Instituto Nacional Electoral en un mandato, en un poder electoral conformado por consejeros designados previa convocatoria e insaculación calificada, convocatoria a todos los sectores de la sociedad. El árbitro para elegir a los mejores debe ser sustituido de inmediato. Claro, en estos momentos no puede ser de inmediato porque estamos en veda electoral, pero es urgente su transformación. Es urgente limitar, mejor dicho, suspender todo financiamiento público a los partidos políticos e insertar nuevas figuras en materia electoral, como es la propaganda comparativa, como es el programa compromiso como obligación de todo aspirante a cargo de elección popular, la revocación del mandato, el referéndum, el plebiscito y desde luego transformar la actual consulta popular por sus tremendas deficiencias y reordenarla. Es urgente hacer todos esos cambios en materia político-electoral y obligar obviamente a quienes aspiran a cargo de elección popular a que declaren cuál es su patrimonio y cómo lo lograron, su declaración fiscal, su programa compromiso y la ausencia de conflictos de intereses. Con muchos requisitos podemos ir depurando a quienes conducen, a quienes vendrán a conducir a este México nuestro. El problema que tenemos de instituciones que no funcionan y de una gran cantidad de leyes que se han alejado de los valores de la justicia y la seguridad jurídica y que se han alejado del sentir general de la sociedad, proponemos una profunda reestructuración de todas nuestras instituciones. Adoptamos la teoría de la clasificación del supremo poder de la sociedad para lograr 4 poderes y 3 funciones generales del Estado. En cuanto al poder ejecutivo, su transformación en un poder ejecutivo y de administración, pero que ya no se deposite en una sola persona, sino un consejo de administración pública conformado por el presidente de la República, obviamente, los 4 secretarios de Estado nombrados por el Congreso, el presidente del Consejo Educativo y de Comunicación Humana y el auditor general de la Nación. Sobre el poder legislativo que está generando tantas leyes contrarias a la justicia, proponemos un cambio sustancial para la calidad legislativa. ¿En qué sentido? En que se reduzca el Senado a la mitad, 32 senadores por elección por mayoría relativa y 32 por primera minoría, eliminando además en la Cámara de Diputados a los llamados plurinominales, y sustitución, crear 28 diputaciones de las representaciones de los sectores de la sociedad, también por el mismo sistema de convocatoria a los sectores de la sociedad e insaculación calificada. Sobre
Este poder legislativo debe ser conducido por los que obtengan mayor votación en las elecciones y no como se hace ahora, que son conducidos por quienes ni siquiera participan en las elecciones. Es un cambio sustantivo y cada diputado, cada senador debe acompañarse de un perito en materia legislativa para efecto de que si ganan, estos peritos pasen a formar parte del Consejo Técnico Legislativo para lograr calidad en las tareas legislativas. Hay mucho que decir, pero vamos rápidamente a acelerar sobre el Poder Judicial. Este debe ser integrado por todos los tribunales dispersos en el país y debemos establecer un mejor acceso del justiciable a la justicia a través de un Código Procesal General sencillo y supletorio de todas las materias. Este cambio es importante, que implica obviamente que las designaciones de ministros, magistrados, jueces y demás servidores jurisdiccionales sean por convocatoria abierta. Es importante hacerlo y que ya no participe el Ejecutivo en las ternas para la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto del poder electoral, ya lo señalamos como un día, de allí nos pasamos a las tres grandes funciones del Estado, como la función autoevaluadora. El Estado que no se autoevalúa, el Estado que se aleja de sus fines. México ya se ha alejado de sus fines esenciales. Y es urgente introducir una función autoevaluadora del Estado y insertar en la Constitución los fines del Estado mexicano. La función autoevaluadora debe establecerse a través de la queja ciudadana. También debemos insertar la función de procuración de justicia y seguridad, sobre lo que ya hablamos, y la función educativa y de comunicación humana para lograr abundancia de valores para combatir los antivalores. Ante el gran problema de la banda entre quienes menos ganan y más ganan, proponemos una fórmula muy sencilla. Simple y sencillamente que se establezca en la Constitución que ningún servidor público puede ganar más de 50 salarios mínimos, que equivale aproximadamente a 130,000 pesos. Con esa fórmula, el servidor público que quiera aumentarse el sueldo, el diputado que quiera aumentar su sueldo, tendrá que aumentar el salario mínimo, porque la banda irá pareja. Ahorita es anchísima, queremos reducirla totalmente, esta banda que trae como consecuencia los grandes contrastes en el país. Hay mucho que decirles, pero tengo que limitarme a los tiempos señalados y simplemente quiero decirles a ustedes que en síntesis, los grandes problemas del país solo pueden resolverse, y eso ya lo estudiamos desde el 2010 hasta la fecha, con un nuevo pacto nacional, con un nuevo acuerdo nacional, es decir, con una nueva constitución política de México. Es urgente, porque son grandes los problemas, son estructurales, y a grandes problemas, grandes soluciones. Por tanto, es urgente trabajar juntos por una nueva constitución política de México. El proyecto ya lo tenemos, está a disposición de todo México. Lo pueden consultar ahorita en estos momentos en mi página luisponcedeleon.mx, y está a disposición de todo el país. Y es procedente, en mi carácter de presidente del Congreso Constituyente Ciudadano, presidente nacional de Casa de la Democracia y aspirante a candidato independiente a la presidencia de la República, convocar a todos los aspirantes independientes, a todas las organizaciones sociales, organizaciones de profesionistas, convocar igual a todos los partidos políticos para que juntos empecemos a trabajar por una reestructuración de México, por una refundación de la República. No podemos seguir en este camino equivocado. Tenemos muchos problemas y es necesario que todos los mexicanos nos hermanemos por un objetivo común, la República, una refundación de la República, para dejar atrás tantos problemas y arribar, obviamente, a un México de todos.
Y para ello es la convocatoria para empezar a organizar foros de análisis de este proyecto de nueva Constitución Política de México. La convocatoria queda abierta y podemos empezar de inmediato, independientemente de este proceso de acopio de firmas, que por cierto es fiel representativo de la crisis del sistema político nacional, el sistema político electoral que todos los mexicanos estamos padeciendo, y en el que de una vez por todas quiero señalar a ustedes que lo único fiable en estos momentos es aquella firma que lleva acompañado la fotografía del firmante. Lo demás es totalmente oscuro, es totalmente contrario, no hay certidumbre. Se están levantando firmas de copias de credenciales, se están falsificando firmas. Hay un desafortunado comercio en ese ámbito y que nos lesiona a todos los mexicanos. Se olvidaron de que la naturaleza del derecho electoral es tomar en cuenta fundamentalmente a la voluntad popular, y ahorita se han olvidado de la voluntad popular y se está privilegiando el dinero y la corrupción. Hay mucho que decir, pero dejo la convocatoria abierta porque el país merece que atendamos sus grandes necesidades. Por ello, aceptamos continuar esta lucha por un México diferente. Esta lucha que emprendimos muchos congresistas desde el año 2010, que continuamos después en el Congreso Constituyente Ciudadano y que pueden consultarlo en la propia página del Congreso Constituyente Ciudadano, que es congresoconstituyenteCiudadano.org.mx. Ahí está a disposición de todos el proyecto de nueva Constitución Política de México. Tenemos ya los mexicanos un instrumento de trabajo para empezar, un instrumento que puede ser enriquecido con la participación de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención.